Muy buenos días, queridos compañeros. El día de hoy nos compete hablar acerca de los derechos fundamentales. Mi compañero Javier Vuelvas y el suscrito Javier Rodríguez hablaremos acerca de esta importante función, de este importante tema. Como primera medida, hablaremos acerca del concepto, ejemplo y características del principio constitucional. Pues tenemos que hacer un breve esbozo acerca de la defensa de la soberanía nacional, de la autodeterminación de los pueblos y el principio de derecho internacional. En ello citaremos diferentes jurisprudencias, como por ejemplo la sentencia C-269 del año 2014, en la cual hablaremos acerca del problema jurídico, del resumen de los hechos, de la explicación del principio constitucional. Para hablar acerca de los derechos fundamentales, debemos decir primero que un derecho fundamental son una clase especial de derechos subjetivos, cuya diferencia específica radica en el carácter fundamental. El concepto de derechos fundamentales presupone, por parte, crear un concepto de derechos subjetivos y, por otra parte, establecer que debe entenderse por carácter fundamental. De acuerdo con Robert Alexy, un derecho subjetivo es todo, es integración de tres tipos de entidades: una disposición jurídica y una norma jurídica o varias normas jurídicas, y una posición jurídica o varias posiciones jurídicas. En estas propiedades, el derecho fundamental cuenta con varias propiedades. Dentro de estas encontramos la variedad jurídica, el carácter abstracto y su generalidad. La variedad jurídica habla de los derechos fundamentales, hablan específicamente del sistema jurídico, y el carácter abstracto de las disposiciones de derecho fundamental. La generalidad habla acerca de los derechos fundamentales, los cuales tienen validez antes de su aplicación concreta e independientemente de ella. El derecho fundamental tiene un carácter fundamental, que es una propiedad compleja que a su vez está compuesta por otras propiedades. Como consecuencia, debemos primero decir que estas propiedades constituyen un carácter fundamental de los derechos fundamentales y se le atribuye estos derechos una naturaleza específica dentro del género de los derechos subjetivos. Los derechos subjetivos, hablamos que es un derecho fundamental que revista o no ciertas propiedades fundamentales, es una razón para conceder el derecho un peso mayor o menor, de menor ponderación, que la enfrentan otros derechos subjetivos o bienes colectivos. Dentro de las propiedades que pueden ser consideradas como fundamentales, es preciso diferenciar entre propiedades formales y propiedades materiales. Las propiedades formales, decimos que los derechos fundamentales vinculan al legislador y establecen límites del proceso democrático, la toma de las decisiones políticas. Estos derechos forman una clase especial del género o en el género de los derechos subjetivos, y a la que solo muy pocos derechos pueden pertenecer. Dentro de las propiedades formales, podemos establecer una estrategia que consiste en definir ciertas propiedades formales como las propiedades fundamentales de estos derechos. Las propiedades formales se refieren al hecho de que los derechos fundamentales hayan sido establecidos en ciertas fuentes del derecho. Desde el punto de vista, ellas podrían ser. Son cuatro. ¿Qué disposición se establece del derecho fundamental? Que pertenezca al capítulo de derechos fundamentales de la Constitución. La otra es que dicha disposición forme parte del texto constitucional. Por otra parte, que esta disposición forme parte del texto constitucional de otra fuente de derechos, sobre todo los pactos, convenciones, tratados sobre derechos humanos, siempre y cuando la Constitución haga un reenvío a dicha fuente. Que la jurisdicción, por último, que la jurisdicción constitucional reconozca la validez, no de la disposición, sino de una norma o de una disposición de derecho fundamental.
Tenemos, por otra parte, que en la pertenencia del capítulo de los derechos fundamentales de la Constitución existen tres posibilidades en relación a la primera propiedad. Es posible considerar esta propiedad como una condición suficiente y necesaria para la clasificación en un derecho subjetivo como un derecho fundamental. Otra como una condición solo necesaria o como una condición solo suficiente. Un ejemplo de la consideración de esta propiedad como una condición suficiente y necesaria es la interpretación del artículo 53 de la Constitución Política, en el cual reza: los derechos y libertades reconocidos en el capítulo segundo del presente título vinculan a todos los poderes públicos. En esta, la doctrina constitucional española acepta, o hablando acerca de un parámetro, la doctrina constitucional española acepta de que en un acuerdo con este artículo un derecho es fundamental si vincula al legislador y a los demás poderes públicos. A ver, dentro de la pertenencia del capítulo de los derechos fundamentales de la Constitución está una interpretación de la plausible del artículo 53.1, en el cual lleva a la conclusión de que el carácter vinculante frente al legislador y a los demás poderes públicos es solo consecuencia de una causa anterior. Mientras tanto, en el título 1 de los deberes y los capítulos fundamentales, el título 1 del capítulo 2, derechos y libertades. De ellos sigue el capítulo 2, que contiene los derechos fundamentales y libertades fundamentales. A ver, dentro de todo este gran andamiaje de los derechos fundamentales, podemos nosotros complementar con diferentes jurisprudencias. Dentro de esto llamaremos a una primera parte de jurisprudencia dentro de estos derechos fundamentales, y podemos citar la sentencia C-372 del año 2011, donde habla acerca de los derechos fundamentales. En esta sentencia